para relacionarse con Él. Entonces, Dios tiene que enviar un Salvador. No es un Salvador como Jesús, que nos salva en el mundo espiritual, sino que es un Salvador, vamos a decir así, físico, alguien que lo iba a rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Es Moisés, tipología de Cristo. Así que si Moisés es tipología de Cristo, ¿el pueblo de quién será tipología? De nosotros, ¿verdad? Es por eso que nosotros, mirando el pueblo de Israel, podemos tratar de ver cómo andamos nosotros. Entonces, cuando usted comienza a leer el libro de Éxodo, usted se va a encontrar con el llamado de Moisés. Y a mí me llama mucho la atención en el llamado de Moisés. Éxodo 3:7. Vamos a leer Éxodo 3:7. Moisés está en una tierra, de repente una zarza, un arbusto se prende de fuego. A Moisés le llama la atención y cuando va al lugar, Dios le habla. Primero le dice, quítate el calzado. Eso usted lo puede leer si quiere antes de eso. Quítate el calzado, el lugar donde estás pisando santo es. Pero fíjese lo que Dios le dice a Moisés. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto, ¿qué vio? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Este es el propósito que Dios tiene con su pueblo. A mí me llama la atención porque no es ni más ni menos que lo que Dios hace hoy. Fíjese, dice que Dios vio la aflicción. No levante su mano, pero probablemente hay quien ha venido aquí, tal vez muy afligido. Tal vez afligido por alguna situación, puede ser económica, puede ser familiar, puede ser cualquier índole. Pero muchas veces uno quizás ha llegado a este lugar por una gran aflicción. Dice que no solamente la aflicción, sino que también oyó el clamor. Quizás usted está aquí porque está clamando por algo. Quizás está pidiéndole algo al Señor que hizo que usted venga a este lugar. A veces uno llegó por enfermedad, a veces uno llegó por algún problema matrimonial. No se alarme, todos aquí hemos venido por algo diferente. Pero lo cierto es que el Señor vio la aflicción del pueblo, dice que oyó su clamor, dice que Dios conoce sus angustias. Muchas veces nosotros hay un dicho que dice que caras vemos, ¿cómo dice? Corazones no sabemos. Y a veces usted puede ver a alguien que está riéndose, muerto de la risa, el payaso del lugar, pero quizás por dentro esa persona está destruida. Quizás usted mismo o yo hemos sido así. Muchas veces no demostrando lo que sucede por dentro, esa angustia que hay por dentro. Pero ¿sabe qué? Dios conoce esa angustia. Conocía la angustia que pasaba el pueblo, conoce la angustia que pueda tener usted. Y lo otro que dice Dios, dice, he descendido para librarlos. Así que Dios está decidido a sacar el pueblo de Israel de esa esclavitud. Y Dios lo hace. Si usted no lo leyó la Biblia, quizás lo vio en la novela de Moisés. ¿Sí? Bueno, alguna parte bíblica tiene, así que
hace las plagas, ¿sí? Y saca con brazo poderoso al pueblo de Dios. Y dice que lo quiere llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Dios quiere llevarnos a una tierra donde fluye leche y miel. Dios quiere llevarnos a una tierra de bendición a todos nosotros. Eso no quiere decir que usted no va a tener problemas. ¿Qué decía la palabra? Es una tierra donde habita el cananeo, el jebuseo, ¿sí? Entonces usted, si quiere, sáquele eso y póngale problemas económicos, problemas de salud. Póngale lo que usted tenga. Algunos dicen, habla de la suegra, pero yo no quiero hablar de mi suegra. Pero usted póngale la dificultad que quiera. Lo cierto es que Dios quiere que usted y yo vivamos bendecidos, aún en un lugar donde hay muchos conflictos o dificultades. El Señor que dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso a veces no nos cuadra a nosotros. A veces nosotros pensamos que bendiciones, que Dios me dé un trabajo donde yo gane todo el dinero que sea, no tenga problemas de salud, no me haga falta nada. Eso es lo que yo quisiera. Seguramente, si yo tuviera todo lo que yo quisiera, seguramente yo no buscaría a Dios. Dios no me haría falta. Así que Dios tiene un propósito con su pueblo, y es que su pueblo lo conozca a través de la dificultad. Y en este conocer es donde nosotros tenemos que ver cómo estamos parados. Porque sabe que el pueblo de Israel, Dios los saca con brazo poderoso, Dios comienza a hacer milagros que ellos pueden ver, y ellos salen de Egipto. Uno de los primeros milagros que Dios hace para el pueblo de Israel es abrir el mar en dos y que ellos puedan pasar en seco. Yo no sé si usted se lo imagina, mi entendimiento no alcanzo a entenderlo, pero debe de haber sido algo glorioso que Dios abra el mar en dos para que yo pueda escapar de una situación. El pueblo vive esto, pasa al otro lado del mar y comienza su viaje a la tierra que Dios le prometió. Pero un viaje que duraba semanas va a durar años para muchos. Porque sabe que Dios se manifestaba, el pueblo se ponía contento, pero tarde o temprano el pueblo fallaba. Cuenta una historia de un hombre que tenía un elefante, se había comprado un elefante. Y ese elefante se lo había comprado un circo. Entonces, en el circo ese elefante estaba atado de una cadena en un pie y no se podía movilizar, obviamente. Entonces este hombre lo compra porque le dio pena al elefante y lo lleva a la casa, a su casa, obviamente. No como una casa de nosotros, que no quedaría nada, pero él tenía su casa. Y el elefante suelto atropellaba y rompía las tiendas y hacía desastre porque el animal no se encontraba. Entonces estaba como inquieto, ese animal no podía estar. Entonces el hombre va al que se lo vendió y le dice, mirá, el elefante que vos me vendiste está fallado. Me lo va a tener que cambiar, no sé, porque el elefante al final es un problema. ¿Qué es lo que le pasa? Mirá, dice, yo lo dejo, lo he comprado para que mi casa ande suelto, que coma el pasto que tengo, tiene todo, dice, sin embargo hace desastre, rompe todas las tiendas. Ah, dice, muy fácil, yo te doy la solución. Y dice, agarrá una piola, atale al pie la piola, y esa piola atala un clavito. No, me está gastando. Vos porque no me querés devolver la plata del elefante. Yo quiero la plata del elefante porque el elefante está fallado. Probalo y vamos a ver. Y dice que fue
y le ató con una piolita la pata al elefante y la ató a un clavito. Y cuando el elefante se sintió atado, santo remedio. El pueblo de Dios estaba tan acostumbrado a la esclavitud que muchas veces no veía la bendición de Dios. Ante los primeros problemas, ¿sabe qué quería hacer? Mejor es pegarse la vuelta. Mejor es volver y estar como antes estábamos. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene el poder para hacernos libres del pecado. Dios tiene el poder para librarnos, si es necesario, de vicios, de cualquier situación que tenemos nosotros. Pero estamos tan acostumbrados a veces que estamos atados con una piolita. ¿Qué era una piolita para el elefante? Imagínese si el animal no podría haber movido una de sus patas y haber sido libre otra vez. Pero el elefante estaba cómodo sintiéndose esclavizado otra vez. Es que estaba acostumbrado que le dieran la comida, estaba acostumbrado que le dieran de beber. ¿Sabe? El pueblo de Israel comenzó a caminar. No tenía agua, se quejaba y Dios hacía que tuvieran agua de la peña. Dios comenzó a hacer milagros que ellos podían ver. Usted puede encontrar todo esto en el libro de Éxodo. ¿Sabe que Dios les dio victoria sobre el pueblo de Amalek? Eso lo puede encontrar en Éxodo 17. Abrió el mar y pasaron en seco, Éxodo 14. Le dio agua en el desierto, Éxodo 17. Les proveyó el maná, Éxodo 16. No tenían para comer y Dios les proveyó maná, como si fuera un pan. Ellos todos los días salían y recogían ese pan. Dios dando la providencia. Les dio leyes de convivencia, les dio los 10 mandamientos, Éxodo 24. Una columna de nubes iba delante de ellos en el día y los protegía del sol. Una columna de fuego los protegía en la noche y les alumbraba, Éxodo 13. Sabe que en Éxodo 19 a mí me llama poderosamente la atención lo que sucede allí. Dios va a tener una manifestación al pueblo. No lo leemos por un tema de tiempo. Y sabe que Dios le dice, mira, subí al monte y en el monte de Sinaí yo me voy a manifestar. Pero nadie se acerque al monte, nadie toque los límites del monte, porque cuando Dios se manifiesta es algo tremendo. Entonces sabe que Dios comenzó a manifestarse y el pueblo dice que sentía como voz de trueno, que la tierra se estremecía, era Dios manifestándose a su pueblo. Cuando Moisés bajó, ¿sabe qué le dijo el pueblo? Algo que muchas veces decimos nosotros. No. Moisés, que Dios te hable a vos y nosotros hacemos todo lo que vos nos digas. Pero yo no quiero estar con Dios, no quiero enfrentarme a Dios. Así que era preferible que Moisés le hablara a que ellos hablaran con Dios. ¿Sabe? A mí me pasó mucho eso. Cuando yo era nuevo en la iglesia y tenía alguna situación, muchas veces fui al pastor Juan. Y anoche lo comentábamos con Víctor. Porque el pastor Juan nunca me decía a mí lo que yo tenía que hacer. Él siempre me incitaba a que yo buscara a Dios, llorara y le preguntara a Dios. Y no le voy a mentir, muchas veces al principio me molestaba. Yo decía, vengo a buscar la solución, me manda a orar. Para eso no venía nada. Pero a veces nosotros somos así. Mire, quiero hacer tal cosa. Y bueno, vos fijate, nos decía el pastor. Ese bueno, vos fijate era porque uno
tenía que pagar el precio de ir delante de Dios. Hermanos, muchas veces yo quise hacer como el pueblo, que otro me dijera lo que Dios quería. Pero ahora nosotros tenemos libre acceso a Dios. Nosotros tenemos esa posibilidad. El pueblo tenía esa posibilidad, sin embargo, prefería no tenerla. Y en vez de llegar a la tierra de bendición, muchos perdieron su vida en el camino. Muchos murieron sin alcanzar la bendición que Dios tenía. El tiempo de Moisés pasó y vino el Salvador a esta tierra. Ni más ni menos que el Señor Jesús, Dios mismo en persona, a salvarnos ya no de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual, a libertarnos a nosotros. ¿Sabe que el Señor decía? Fíjese, lo mismo que nosotros hemos leído del pueblo de Israel, lo mismo dijo Jesús. Dice, yo he venido a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Así que Dios ha hecho lo mismo por nosotros. Ha escuchado nuestro clamor, ha visto nuestras angustias. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Ha visto nuestra aflicción. Y es por eso que usted y yo estamos hoy aquí. Y Dios quiere darnos una tierra de bendición. Dios quiere que usted y que yo vivamos una vida de victoria, una vida de bendición, que sabe que no es la prosperidad que todos a veces nos gustaría. Yo creo que Dios prospera, sé que Dios prospera, pero no nos trajo Dios a este lugar solo a prosperarnos, sino que quiere Dios que vivamos una vida bendecida por Él. ¿Quiere saber cuál es la bendición que Dios tiene? ¿Usted quiere saber cuál es la bendición que Dios tiene para usted? Yo le invito a que abra Mateo. Ahora sí, abramos toda nuestra Biblia, porque este es el que usted tiene que marcar, este es el que usted se tiene que llevar después a la casa y leerlo y examinarlo. Mateo 5:1. Jesús mismo ha venido a la tierra, Dios mismo se ha hecho hombre y comienza su ministerio. Y en ese ministerio dice que viendo a la multitud y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí empieza la bendición. ¿Sí? ¿Cómo empieza la bendición? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé cuántos de aquí sean pobres en espíritu. Ojalá que todos seamos pobres en espíritu, para que nosotros tengamos el reino de los cielos. ¿Quién es alguien pobre? ¿Alguien que no tiene nada, verdad? Entonces, ahora, cuando usted cree tener más, probablemente no dependa de Dios. Probablemente dependa de sí mismo. Así que cuando uno se da cuenta que espiritualmente no tiene nada, sabe que todo depende del Señor. Entonces, el Señor de los pobres del espíritu es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A quién le gusta llorar? A ver, levante la mano que le gusta llorar. Uno, bien. Fíjese, Dios dice que nosotros recibiremos consolación. Hay otros que a veces lloramos, pero no nos gusta llorar. Sin embargo, el Señor está hablando de recibir consolación. ¿Qué está hablando el Señor? Esta es la bendición para nosotros. Que si paso por momentos de tristeza, ¿quién será mi consuelo? Es Dios. Seguimos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Seguimos? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esta es la bienaventuranza, hermano. Esta es la tierra prometida. Es saber que en toda situación que usted y que yo tengamos que pasar, Dios estará de nuestro lado. Dios estará con usted, Dios estará conmigo. Para esto el Señor quiere, para que usted y yo tengamos esa relación personal con Dios. Eso es lo que Dios busca. El Señor Jesús vino a hacer ese trabajo por nosotros. Se entregó en la cruz, murió por usted, murió por mí, perdonó nuestros pecados, para que nosotros tengamos ahora sí ese libre acceso a Dios. Pero quizás uno pueda estar como el elefante, atado a la esclavitud, atado a algo. A veces Dios quiere darnos la libertad y a veces nosotros no la queremos tomar. Clave para ser libre es perdonar, pero qué difícil es. ¿Cómo perdono? Más cuando no quiero. Porque perdonar es una cosa, pero no querer perdonar. Entonces Dios quiere hacerme libre. Dios ha hecho todo por mí. Y está esperando ahora qué va a resultar de nosotros, como el pueblo de Israel. Podemos estar aquí toda la vida y perderla, ¿sí? Y nunca haber alcanzado los verdaderos propósitos de Dios, atados a una religiosidad, atados a una manera de pensar, que muchas veces, yo no. A mí me gustaba más cuando estaba el pastor Juan. No, yo soy de la época donde no se usaba la batería. Yo llegué en esa época donde no se usaba la batería. Y recuerdo que las primeras veces que fue la batería, ¿qué problema? ¿Dónde están los bateristas? Pedrito. No, el tarrerío ese, decían el pobre Pedro, está. Y la iglesia fue entendiendo que uno podía alabar al Señor con la batería. Pero a veces nos quedamos, nos trabamos en un lugar y no nos queremos mover de allí. No permitimos que Dios obre en nosotros y nos lleve hacia adelante. Quedamos en ese proceso y ¿sabe qué? Ni usted ni yo crecemos. Y podemos estar aquí ocupando simplemente el lugar. Y gloria a Dios, porque mientras nosotros estemos en este lugar hay oportunidad de parte de Dios. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo seamos victoriosos. Que no es que usted y yo no tengamos problemas. Es distinto. ¿Vio el eslogan de esa iglesia que dice, pare de sufrir? Yo me iría, por el eslogan me iría, yo le digo la verdad. Yo me iría así, hermano, no tengo problema. Pero la Biblia dice que no será así. Pero ¿quién te ha de dar la victoria sobre el jebuseo, sobre el fereceo? Es Dios. Es ver la mano de Dios actuando en nosotros. Quien crea que no va a tener problema económico, está equivocado, hermano. Porque usted tiene que saber que su economía depende de Dios y no de su bolsillo. Necesitamos aprender eso. Porque si no, uno siempre que cree que es de uno. Cuando uno es joven, depende de sus propias fuerzas. A medida que va envejeciendo, se da cuenta que esas fuerzas ya van disminuyendo. Entonces, va entendiendo que no es según nuestras fuerzas, sino es según Dios.
Así que Dios le ha traído a este lugar. Dios quiere tener una relación personal con usted. Tenga un mes, tenga 2 meses, tenga 1 año, 10 años, 30 años o 50 años en esta casa. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Tener una relación personal con usted y conmigo. Llevarnos a vivir una vida de victoria. Ahora sí, quiero que busquemos un versículo más. Juan 15:15. Si usted, no sé si usted marca su Biblia, pero si puede, márquela. Si le gusta, márquela. Porque este versículo resumen todo lo que hemos hablado hoy. Este versículo es la clave de este mensaje de hoy. Es una clave para que usted y yo podamos aplicarlo cada vez que estemos delante de Dios. Dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Está hablando Jesús. Y dice, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. El 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Sabe que el que usted esté aquí es porque Dios lo eligió? No es ni más ni menos que el propósito de Dios. Es Dios llamándole a usted, es Dios llamándome a mí de la manera que usted haya venido. Es Dios quien le ha traído a este lugar, para que usted goce la vida que Dios quiere, que es una vida de bendición. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no es sin problema, pero es una vida de bendición. ¿Sabe que hay un hermano cantante que sacó un libro? Y en un momento en el cual yo le voy a contar la verdad, no miento. Yo muchas veces le decía al Señor, oye, Señor, pero vos usás a aquel más que a mí. Pero claro, aquel, porque ¿qué tiene aquel? ¿Me entiendes? A lo mejor uno dice, ay, pero aquel es hijo del pastor. Ah, el yerno del pastor, la hija del pastor. No importa. Yo ponía excusas. Y sabe que parece que Dios, yo creo que Dios me llamó la atención. ¿Sí? Yo creo que Dios me llamó la atención. ¿Sabe cómo dice el título de ese libro? Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Y eso me pegó. Porque muchas veces en el camino del Señor nosotros vemos el obrar de Dios en otro, pero a veces no nos damos cuenta que si Dios no lo puede hacer conmigo, es porque yo no le busco, no porque Dios no quiera hacerlo. Si yo no puedo gozar de las victorias del Señor, no es porque Dios no quiera hacerlo conmigo, sino porque hay una falta de intimidad de mí. Nosotros vamos a San Juan. Los hermanos que van a San Juan saben. Y creo que yo ahora, después de ir a San Juan, entiendo más al pastor Juan, a la hermana Rosa. Sabe que usted va a San Juan y los hermanos le cuentan el problema. ¿Y usted qué le dice? Tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que ayunar, tiene que estudiar la palabra. Siempre es el mismo secreto, no cambia. Y cuando usted va y le vuelven a contar lo mismo, entonces uno se le empieza a desfigurar el rostro. Yo creo que el pastor se le debe haber querido desfigurar el rostro conmigo muchas veces, porque lo que menos uno hace a veces es orar, no quiere leer la palabra y a veces se enoja de tal manera que ni siquiera se quiere congregar. No hay otro secreto en Dios que no sea pasar tiempo con Dios. Para todo problema que usted pueda tener, usted necesita
pasar tiempo con Dios. Y Dios lo ha hecho todo para que usted y yo podamos acercarnos a Él. El sábado que pasó, fui a un casamiento. Obviamente el casamiento no era evangélico, así que fui a una iglesia católica. Y era saberse el versito, lo cual yo ya me olvidé. De tantos años que ya conozco al Señor, ya me olvidé. Entonces, ahora tiene una persona que te dice lo que vos tenés que responder. Cuando yo iba a la iglesia católica, yo sabía, era monaguillo, hermano. Una repetición nada más. ¿Me entiendes? Pero no estoy hablando para juzgarlo, sino que muchas veces nosotros estamos en una religiosidad sin encontrarnos con ese Dios. A veces, acá en la iglesia, perdone lo que voy a decir, no se ofenda. No está la Virgen María, pero están las hermanas intercesoras. Entonces usted para todo, ahí le pido la oración. Está bien, pero oremos nosotros, hermano. Tiene que emprender un negocio, ore para saber si es de Dios. No dependamos de otro, porque Dios no nos llamó a eso, a este lugar. Y Dios está esperando para hablar con usted. Estaba esperando para hablar conmigo. El propósito de Dios es relacionarse con nosotros. Para esto Dios nos llamó. Y como decía el versículo, no le elegimos nosotros a Él. ¿Quién nos eligió a nosotros? El Señor, hermano. Así que Él está esperando que usted y que yo rindamos el 100% de nuestras vidas a Él. Dios está esperando eso. Dios está esperando contestarnos. A veces nos dirá que sí, a veces nos dirá que no, a veces nos dirá que todavía no es el tiempo, pero Dios quiere contestarnos. Así que yo le animo, hermano, que usted pueda entender que Dios nos ha traído a este lugar. Y cada vez que llegamos aquí, no es una mera casualidad. Es Dios llamándonos, queriendo relacionarse con usted y conmigo. Les invito a ponerse de pie. No se olvide de este versículo. ¿Sí? No se olvide. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El mismo Dios, el Alfa y el Omega, está pendiente de usted. Le invito a cerrar sus ojos y que usted piense. Quizás usted tiene una aflicción, quizás tiene un clamor, quizás usted tiene una angustia por la cual llegó a este lugar. Y el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que está en este lugar. Es el mismo Dios que quiere tener una relación con usted. Quiere hacerle libre. Quiere hacerle libre, hermano. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos y allí donde está pueda clamar y decirle: Señor, tú conoces por qué he venido hoy, por qué he venido desde el primer día que llegué. Tú sabes quién soy, cómo soy. Sabes lo que soy, Señor. Sabes mis debilidades. Conoces mis problemas, mis afrentas. Señor, tú no eres un Dios indolente, sino un Dios que puede compadecerse de nosotros. Un Dios que fue tentado en todo, al igual que nosotros, Señor, pero la diferencia es que tú jamás pecaste, dice tu palabra. Así que tú puedes comprendernos a cada uno de nosotros. Queremos venir delante de ti, Señor. Señor, queremos ser íntimos tuyos, Señor. Ayúdanos a no quedar en este camino, sino a alcanzar la vida verdadera que tú das, la vida eterna, Señor. Las victorias que tú nos ofreces, Señor, si nosotros vivimos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos escuchando aquí, e incluso los que estén viendo a través de internet, Señor. Porque el que estemos viendo en internet
tampoco es una casualidad. No es algo que se me ocurrió, sino que eres tú queriéndome hablar, Señor. Por eso yo te pido que tú obres en nuestras vidas. Obra en cada uno de nosotros. Señor, edifícanos. Ayúdanos a vivir la vida plena que tú das. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, Señor. La gloria sea para ti, la honra sea para ti, Señor. Te honramos y te bendecimos, Padre.